Los milagros existen, y más todavía en fechas navideñas. En medio del fragor de una Europa que ardía durante la Segunda Guerra Mundial, la Nochebuena de 1944 abrió una grieta luminosa en la oscuridad. Mientras aliados y alemanes se debatían entre el frío y la barbarie, el espíritu de la Navidad logró colarse entre los árboles de los bosques belgas y propició un prodigio que pocas veces se ha visto en la historia. Aquel día, cuando la muerte regía los combates durante la Operación Grif, el loco asalto de Hitler sobre la región de las Ardenas, un gesto sencillo devolvió a unos soldados perdidos la certeza de que había esperanzas en la humanidad. En mitad de la noche, alemanes y norteamericanos dejaron a un lado sus diferencias para sentarse juntos a la mesa. Una noche que el divulgador histórico José Luis Hernández Garbi, autor del Blitz y la invasión de Polonia, define como mágica. Soy Manuel Pérez Villatoro, redactor de la sección de Historia de ABC. Y yo soy María Romero, redactora de la sección de podcast. Hoy, en Estamos en la Historia, la milagrosa reconciliación navideña de la Segunda Guerra Mundial. Corría el año 1944 y la situación no marchaba bien para un Adolf Hitler venido a menos y a la defensiva tras el desembarco aliado en el norte de Francia. Aunque la llegada a las playas de Normandía el 6 de junio no fue el único golpe que recibió el Führer. Poco después, el 3 de septiembre, la resistencia belga y los británicos liberaron el puerto de Amberes. Para colmo, el Ejército Rojo avanzó hasta el río Vístula, en Polonia, lo que se tradujo en una amenaza directa al corazón del Reich. La situación pintaba fea, pero el dictador germano movió ficha. Hitler reclutó 25 nuevas divisiones, unos 250.000 soldados, con las que pretendía atacar por sorpresa la zona más desguarnecida del cerco que estaban creando los aliados alrededor de Alemania. El lugar escogido fueron las Ardenas, una región formada por frondosos bosques en Bélgica. El plan estaba claro. Una vez rota la línea norteamericana, sus tropas se dirigirían a toda marcha hacia Amberes para retomar el puerto. De esta forma, y según la fantasiosa mente del Führer, los británicos abandonarían Europa al quedar sus tropas aisladas y divididas de las norteamericanas. Como tantos otros planes militares de Hitler, la operación estaba llamada al fracaso. La verdad es que era un plan delirante que tenía pocas posibilidades de seguir adelante. Hay que tener en cuenta que las unidades alemanas que participaron en la operación estaban formadas por soldados muy baqueteados durante la guerra, apenas tenían suministros, dependían de que las condiciones climatológicas pues impidieran despegar a los aviones aliados y carecían completamente de combustible y otro tipo de suministros. La verdad es que sobre el papel la operación podía resultar muy llamativa, pero sobre el terreno pues era imposible que hubiera seguido hacia adelante. El 16 de diciembre, los planes de Hitler se hicieron realidad y más de 2.000 cañones iniciaron un bombardeo de 1 hora y media sobre 130 kilómetros de la línea norteamericana de las Ardenas. A su vez, y después de estos curiosos fuegos artificiales navideños, los más de 250.000 soldados y decenas de blindados alemanes iniciaron un asalto en masa sobre las divisiones aliadas. Este ataque inicial se tradujo en una masacre. Los oficiales norteamericanos no barajaban una ofensiva de tan alto calibre en territorio boscoso y habían reducido al mínimo las defensas de la zona. Los avances de los primeros días, la verdad es que fueron fulgurantes, sobre todo por la rapidez con la que se movieron las unidades alemanas y sobre todo por el desconcierto que crearon en las líneas aliadas, sobre todo a los norteamericanos, que no se esperaban un ataque de este tipo ni con esta contundencia. Pero desde luego, en cuanto los norteamericanos se repusieron de esa sorpresa inicial y el tiempo mejoró, despejando los cielos para que los aviones norteamericanos pudieran atacar a las columnas alemanas, pues se produjo un cambio total. Finalmente, las unidades alemanas que participaban en la operación quedaron atascadas y finalmente tuvieron que retroceder, abandonando una gran parte del material.
Aquellos días fueron muchos los soldados estadounidenses que se vieron separados de sus unidades. Ese fue el trágico destino de 2 militares norteamericanos que, el día de Nochebuena, se quedaron extraviados en mitad de la noche. Estos 2 jóvenes norteamericanos deambulaban desorientados por el tupido bosque de Jürgen, en la frontera germano-belga, al haber perdido contacto con sus tropas. Uno de los 2 sufría heridas graves, por lo que no podían continuar caminando por aquel terreno cubierto de nieve. Desesperados, se arriesgaron a llegar hasta la puerta de una casa solitaria en busca de ayuda. El frío era en esos momentos insoportable y la nieve caía acumulándose sobre sus cascos. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no planteaban ningún problema en comparación con el miedo a caer bajo las garras de los soldados nazis. Y es que los seguidores de Hitler habían demostrado ya su escasa piedad al haber acabado unos pocos días antes con cientos de prisioneros norteamericanos. La verdad es que el avance alemán fue tan rápido que las unidades norteamericanas en muchos casos fueron desbordadas, ¿no?, por el impulso de los alemanes. Lo que sí es cierto es que en algunos casos se produjeron auténticos crímenes de guerra, como fue la masacre de Malmedy, en la que un grupo de soldados de las Waffen-SS, dirigidos por el coronel Peiper, fusilaron a cerca de 85 soldados norteamericanos completamente indefensos, con la excusa de que no podían hacer prisioneros ni los podían mantener. No es un caso aislado. Se produjeron otros fusilamientos de este tipo. Quizás el más recordado también es el que protagonizó el capitán Bruns, un capitán también del ejército alemán, que fusiló a 2 intérpretes del ejército norteamericano que sabían hablar alemán. Pertenecían a una unidad de inteligencia y al descubrir que sus orígenes eran judíos, ordenó su fusilamiento. Por suerte para ellos, la puerta de la casa la abrió una amable mujer que, a pesar de las nefastas consecuencias que podría tener para su familia, se ofreció a curar las heridas del soldado aliado. Además, les invitó a compartir un suculento asado de Navidad. Sorprendidos por la hospitalidad, los norteamericanos aceptaron pasar la noche en la casa. Parecía que aquella noche iba a ser perfecta para los soldados, pero el destino les tenía reservada una última jugarreta. Cuando iban a comer, un sonido seco retumbó desde la entrada. Alguien llamaba. La dueña, desconcertada, se levantó y abrió la puerta. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que al otro lado se hallaba una patrulla formada por 3 soldados alemanes a las órdenes de un sargento. Estos nuevos invitados pidieron entrar para registrar el hogar. La situación parecía abocada a la tragedia cuando exigieron saber si había alguien dentro. Sin embargo, la mujer decidió ser sincera y apelar a la sensibilidad de aquella noche. Hay 2 americanos, pero vosotros podríais ser mis hijos y los que están aquí dentro también. Uno de ellos está herido y están cansados y hambrientos, así que entrad, pero esta noche nadie tiene que pensar en matar. Como colofón, la dueña invitó a los soldados de la Wehrmacht a cenar. En principio, los alemanes no supieron cómo reaccionar. Indecisos, miraron perplejos a su superior, quien, para sorpresa de los presentes, ordenó a sus subalternos deponer las armas. A continuación, pidieron permiso para pasar y se sentaron a la mesa. Poco a poco la cautela se fue disipando y la cena fue discurriendo por unos impensables cauces de compañerismo. Al final, todos entonaron canciones navideñas. A la mañana siguiente, aquella amistad surgida durante la cena no se había esfumado con la llegada del nuevo día. El regalo de Navidad de los soldados alemanes fue indicar a los americanos cómo llegar hasta sus propias líneas. Un bonito final que demuestra que, en Navidad, todo es posible. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.